Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 58. Observaciones, esquemas y discusiones. Hay casi un 100% de posibilidades de que mi hijo haya participado directamente en repeler el ataque a Island anoche, dijo Hisashi con la mirada perdida tras colgar el teléfono. Normalmente, contestar una llamada mientras asistías a una reunión de los altos mandos del Ejército de Liberación de Meta sería una locura total y una forma rápida de morir de forma espantosa. Así que, una regla de oro sería mantener el teléfono apagado. Pero a Hisashi le habían dicho que se asegurara de que su familia siempre tuviera línea directa con él. Así que, por supuesto, tuvo que contestar cuando Inko lo llamó de repente. Al principio, la risa burlona y seca de Chitose y la mirada fría de Geten al tener que responder en medio de la conversación de Riquilla fueron la única reacción real a la llamada. Pero después de contar lo que le habían contado en la breve llamada, comprendió que esta no era la noticia que nadie en la sala esperaba. Sabían del ataque, por supuesto, había salido en todas las noticias. Pero no se había mencionado la participación de nadie más que héroes profesionales. Riquilla, con algunas manchas oscuras formándose en su piel, apartó los papeles que tenía delante, indicando claramente que lo que había estado en la lista de la noche ahora estaba siendo relegado. De acuerdo. Veamos si podemos definir directamente involucrado. Si Hisashi no fuera tan nervioso, le sorprendería que Tomoyasu mostrara ahora otra emoción además de la condescendencia. Estaba realmente nervioso por tener que seguir la orden de Riquilla. Mientras el grupo esperaba a que trabajara, Hisashi, al recuperar el control, oyó al hacker mencionar que Island seguía siendo un hueso duro de roer. Que cualquier resultado real requeriría que estuviera in situ con acceso directo a los servidores de seguridad de Island. Al igual que el Tártaro, este era un lugar simplemente inviable en ese momento. Riquilla suspiró, decepcionado. Allí afuera hay un lugar donde nuestros ideales están más cerca de hacerse realidad, pero aún está en las garras del gobierno. Tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Pero, si las cosas salen como queremos, una vez que Denerat consiga objetos de apoyo para héroes, quizá por fin tengamos la oportunidad de echar raíces allí. Pronto, Tomoyasu pudo, como él mismo lo expresó, armar un aparente resumen de los eventos de la noche, utilizando imágenes de seguridad del lugar del ataque. Advirtió que, debido a la toma inicial y el posterior reinicio de todo el sistema, además de la aparente eliminación de muchos archivos de los servidores, probablemente por parte de los responsables para protegerlos y ocultarlos, no sería nada agradable de ver. Y esto era solo lo que podía extraer de los servidores sin activar ninguna medida de seguridad. Afortunadamente, eso pareció ser suficiente para Riquilla, y todos se volvieron hacia la pantalla proyectada mientras se reproducía el vídeo. La grabación comenzó en un pasillo cerrado. Izuku y sus compañeros estaban en una especie de reunión. El audio era prácticamente inexistente, ya fuera por sus voces apagadas o por la corrupción de los archivos. Chitose notó que entre el grupo había una persona extraña, una rubia a la que no reconocía de la clase, pero con la que Izuku y Ochako estaban a un lado, enfrascados en una profunda discusión. Todos, tengo una idea. Las cámaras lo captaron. Y aunque, una vez más, el audio era entrecortado, era evidente que Izuku había ideado algún tipo de plan y estaba consiguiendo que sus amigos se unieran. Interesante, tarareó Chitose para sí misma. El chico tiene cualidades de líder. Riquilla parecía estar de acuerdo.
Después de ver esos vídeos del festival deportivo, sobre todo el de la segunda ronda, diría que tienes toda la razón. Chitose miró a Hisashi. Bueno, sabemos que no heredó esas cualidades de ti. La situación se desarrolló de forma intermitente, con la grabación saltando hasta que los chicos se vieron obligados a salir por las escaleras al pasillo. La pelea resultante con los robots de seguridad fue informativa. Como mínimo, les dio al grupo la oportunidad de ver cómo la UA entrenaba a sus estudiantes. Kuoku notó lo bien que Izuku y Ochako parecían trabajar juntos, lo que provocó algunos murmullos de aprobación. Geten también señaló, a regañadientes, que todos parecían tener niveles preocupantes de competencia en combate. Esa chica rubia no hace nada, dijo Hisashi con una burla despreocupada. Y Chitose no iba a admitir que también le había parecido extraño. Tomoyasu, tras una rápida comparación, consiguió algunos registros escolares de la isla y descubrió que la chica se llamaba Melissa Shield y no tenía don. Antes de que nadie tuviera la oportunidad de burlarse de la chica, continuó, añadiendo que era la hija de David Shield. Riquilla reconoció ese nombre, sin relacionarlo con nada relacionado con héroes. El hombre era un genio en el campo de los artículos de apoyo. Como director ejecutivo de una empresa de artículos de apoyo, conocía a los grandes. Así que esa es su hija. Debo decir, mi gorilla, que tu hijo parece tener la costumbre de relacionarse con personas muy influyentes, dijo Riquilla. Había un matiz de molestia. Si Hisashi no hubiera fracasado tan estrepitosamente con su hijo, el MLA podría haber tenido muchas incursiones que serían increíblemente ventajosas a través de Izuku. Cuando la escena continuó y el grupo empezó a separarse, Riquilla asintió con aprobación. Tenías razón, Kizuki. Ese chico tiene un gran potencial de liderazgo. Una cosa es que la gente te siga. Otra es que estén dispuestos a sacrificarse por ti. Los siguientes minutos de grabación fueron interesantes. Hisashi se mostró visiblemente molesto, casi avergonzado al ver que su hijo tenía el descaro de esconderse mientras dos hombres poco impresionantes salían del ascensor. O cuando fueron Ochako y otro estudiante quienes les bloquearon el paso mientras los demás se dispersaban. Al parecer, ahora Hisashi esperaba que Izuku impresionara a todos de una manera específica. Este cabrón se está aprovechando de su hijo para conseguir un asiento en nuestra mesa y aún quiere quejarse. ¿Y este es el tipo que se supone que está conquistando a su esposa? Chito se negó con la cabeza. Sería un chiste gracioso si no fuera tan patético. Riquilla podría estar intentando enseñarle a comportarse bien, y le deseaba lo mejor a su líder. Porque no iba a aguantar el dolor de cabeza. Mientras Izuku y lo que quedaba de su grupo huían, la grabación se quedó en Ochako. Al comenzar la pelea, Hisashi no mostró interés, mirando a Tomoyasu, esperando que la situación volviera a su hijo. A Tomoyasu claramente no le gustó la mirada que vio y le disparó a Hisashi con un brusco. No lo olvides, todavía estamos trabajando bajo la impresión de que estamos tratando de que ambos se unan a nosotros. Kuoku sonrió al ver al joven que lo ponía en su lugar, mientras Chito se reía abiertamente. Que lo entrenaran para un puesto en la mesa no significaba que Hisashi pudiera actuar como si ya estuviera allí. Los altos mandos observaban la pelea, notando la ferocidad con la que Ochako luchaba. Riquilla notó que tener gente a tu alrededor que no solo fuera ferozmente leal, sino también ferozmente destructiva, era una forma segura de asegurar que las cosas salieran bien. Geten vino inmediatamente a la mente de todos al echarle un vistazo rápido al hombre frío. Pero cuando asumieron que la pelea estaba por terminar, dio un giro. ¿Disparador?, preguntó Chitose mientras el ogro púrpura emergía de entre los escombros convertido en un jabalí gigante y furioso. Cosas desagradables. Hisashi frunció el ceño e hizo algo que a algunos en la mesa les pareció muy molesto. Hizo una pregunta válida. ¿Sabemos a quién pertenecía este grupo? Organizados, aparentemente con buenos contactos y lograron acceder a la seguridad de la isla, y con acceso a Trigger. Eso no es algo que solo un grupo de matones tenga. No podrías tener razón. Simplemente sé tu yo natural, lamiendo botas, se quejó Chitose para sí misma. Tomoyasu negó con la cabeza. No pude leer nada de los informes, y no creo que sea solo por mi incapacidad para investigar. La isla no lo sabe. Riquilla se inclinó hacia adelante mientras veía el final de la pelea. Que nuestros soldados estén atentos. Ya tenemos a esos matones advenedizos de la Liga de Villanos burlándose. Prefiero no enterarme demasiado tarde de que otro grupo intenta hacerse un nombre.
Con la batalla terminada, y más de uno en la sala impresionado por la brutal forma en que Ochako abatió al jabalí furioso, el vídeo volvió a mostrar a Izuku, curiosamente, contestando su teléfono. Y es la sobrina de All Might. Saluda, Melissa. Hola Melissa. Todos se encogieron visiblemente. Al mismo tiempo, Isashi se hundió un poco en su asiento. Porque esta chica no solo era hija de un inventor muy conocido, sino que tenía cierta conexión con All Might, tan cercana que se hacía llamar su sobrina. Entonces, llegó un momento que dejó atónitos al grupo. Que Izuku creara una barrera para desviar las balas fue impresionante, pero algo previsible. Lo que no lo fue lo que Izuku hizo a continuación. Su brillo verde se transformó en chispas eléctricas y, de un solo puñetazo, lanzó a un hombre por las escaleras. Las cabezas giraron para mirar a Isashi. Superfuerza. ¿Cuándo demonios tu hijo adquirió superfuerza? Preguntó Kwoku, atónito. Yo no, él nunca. Isashi no encontraba la respuesta. Pero fue Rikiya quien la encontró. ¿Qué dijo tu hijo al final de la cena? ¿Estaba experimentando con nuevas maneras de usar su meta habilidad consigo mismo? Para aumentar su fuerza física. Chitose silbó. Bueno, parece que ya lo hizo. Las imágenes mostraban al grupo separándose de nuevo, pero de repente, la grabación cambió a una pista de aterrizaje para helicópteros en la azotea del edificio mientras este se desmoronaba. Tomoyasu volvió a mencionar que las imágenes estaban reconstruidas y que faltaban detalles. En total, tuvieron un intervalo de entre 5 y 10 minutos. All Might apareció repentinamente en escena, en medio de una pelea que parecía estar librando. El hombre con el que luchaba lanzaba un montón de metal. Pero, para que él fuera libre, debió haber significado que cualquiera que fuera el plan de Izuku, había funcionado. Entonces las cosas dieron un giro inesperado, uno que atrajo la atención inmediata de Rikiya. Múltiples dones. Así que esto fue obra de All for One. Kwoku asintió. Eso, sin duda explicaría en gran medida cómo este grupo llegó tan lejos en el Island. Una inquietud se apoderó de la sala. Todos sabían quién era All for One. También sabían que, tras una batalla particularmente brutal contra All Might, que resultó en una muerte reportada que resultó ser enormemente exagerada, el hombre del saco del país había adoptado una actitud de no intervención. Seguía ahí, un ser omnipresente en las sombras, pero simplemente no actuaba directamente. Esto, si era él, marcaría un cambio radical de táctica. Incluso si no lideraba la carga, tener a alguien con múltiples dones al frente de un ataque dejaba su huella por todas partes. Las novias han vuelto, dijo Chitose con una sonrisa burlancia. Y ella, ah. Bueno, eso fue impresionante para alguien que no tiene una meta habilidad que aumente su fuerza, comentó Kwoku. Además, todavía parece muy enojada. ¿Ves la farsa que lleva puesta, verdad? Añadió Curious, pero mientras la situación continuaba y observaba cómo las masas de metal que Ochako había desintegrado se reconstruían en una masa gigante, silbó. ¿Entonces estamos seguros de que la niña no murió? Entonces el cubo cayó. Auge. Al mismo tiempo, hubo un destello verde y los altavoces se apagaron por la repentina y estruendosa explosión de la pantalla. Todos se tapaban los oídos, silbaban y maldecían, mientras el vídeo terminaba de repente. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios acaba de pasar? Creo que el sistema de sonido simplemente se rompió. No es broma, pero ¿qué carajo lo hizo? Tomoyasu, con los oídos aún zumbando, repasaba rápidamente las imágenes. Algo explotó en el tejado y interrumpió el audio de seguridad. También destruyó todas las cámaras restantes. Esa es la última señal que pude encontrar. ¿All Might? Preguntó Chitose. Todavía estaba atado, respondió Kwoku mientras se frotaba las orejas. ¿Y entonces qué? Chitose se quedó en silencio mientras la grabación se reproducía, silenciada y ralentizada. Y todos pudieron ver cómo Izuku, bañado por un brillante rayo verde, se lanzaba contra el impío monolito de metal y lo destrozaba de un puñetazo. De repente, dejó de importar que a todos les zumbaran los oídos, porque ahora nadie tenía nada que decir. Simplemente permanecieron sentados, completamente atónitos, ante la demostración de poder puro. Finalmente, tras varios segundos, Chitose se giró para mirar a un Isashi igualmente atónito y preguntó qué pensaban todos. ¿Qué demonios le pasa a tu hijo? Isashi la miró, incapaz de responder. Rikiya tenía el ceño fruncido, pensativo.
Los dedos de Tomoyasu tamborileaban sobre la mesa. ¿Qué dijo el chico durante esa llamada? ¿Sobre su despertar? ¿Que su psicoquinesis era potencialmente mucho más fuerte ahora? Potencialmente, asintió Chitose. Creo que ese chico se estaba subestimando. Tenemos que encontrar la manera de atrapar al chico, cuanto antes, dijo Riquilla finalmente, con la voz cargada de la agitación que ocultaba. Hay demasiadas miradas sobre él. Los héroes no ignorarán ese potencial en bruto por mucho más tiempo. Lo único que lo salva es que aún es nuevo y sin desarrollar. Esperarán para asegurarse de que pueda controlarlo. Pero no tanto. Un joven con cara de niño, estoy seguro de que algunos en la comisión solo esperan enviar un agente y convertirlo en la próxima cara que plasmen por todas partes. También está la Liga de Villanos, podrían intentar otro atentado contra su vida, añadió Tomoyasu. Demasiados ojos, repitió Riquilla. Tenemos gente en los tribunales, ¿verdad? Preguntó Isashi. Varias personas importantes se giraron para observarlo. Entonces, ¿qué tal una transferencia de tutela? Si yo fuera el único padre a cargo de Izuku, ¿podría? ¿Quieres arrebatarle el niño a su madre y crees que así lo harás querer por nuestra causa? Preguntó Chitose con el ceño fruncido. ¿Ya le caes bien? Soy su padre, dijo Isashi, dejando en claro que pensaba que esa respuesta lo cubría todo. La mirada de Chitose dejaba claro que pensaba que estaba mintiendo. Sin embargo, Riquilla levantó una mano. Sacar a Midoriya del cuidado de su madre, es una opción, pero debería considerarse una opción nuclear. Hasta que yo decida que es necesaria esa medida, tú señaló a Isashi seguirás las órdenes que te han dado. No debes tomar ninguna acción que sea parte de eso sin mi aprobación personal. ¿Queda claro? Eso no era una pregunta. Cristal, señor. Confirmó Isashi, como un buen soldado. Para los demás, empiecen a considerar diferentes perspectivas. Riquilla apoyó los codos en la mesa, cruzando las manos. Uraraka y su familia podrían ser útiles. Ese negocio en quiebra podría darle una oportunidad a ella, y luego al chico. Su amiga inventora, Mei, apoya a los cursos de apoyo mostrando su tecnología durante el Festival Cultural de la UA. Había planeado que los agentes de Degenerate le hicieran varias ofertas, independientemente de lo que se mostrara. Creo que la clave podría estar en la gente que Midoriya mantiene cerca de él. Quizás podríamos pedirle a Slitting Go que contratara a alguien del círculo íntimo de los chicos. Oh. Kuokuo frunció el ceño cuando Tomoyasu lo miró. Entiendo que no sea el más conocido, pero no deberíamos ignorar que tenemos un héroe profesional al que podemos recurrir. Riquilla volvió a mirar la imagen detenida de Izuku. El chico ha hecho muchos contactos. Con muchas personas influyentes. Aprovechémoslo. Mientras Chitose se acercaba a la puerta para salir de la reunión, escuchó a Riquilla recordarle a Isashi que llamara a Izuku para ver cómo estaba. Cuando Isashi pareció sorprendido por la idea, tartamudeando que haría esa llamada, Chitose casi se giró y dijo algo que podría meterla en problemas con su líder. Isashi era su pequeño proyecto favorito, así que tenía privilegios especiales. Además, no estaba en la mejor posición tras su fallido intento de desacreditar a los héroes por el caso de Himiko. Su posición no estaba en peligro ni nada tan drástico, pero sabía que era mejor no armar un escándalo. Aún así, que Isashi fuera tan él mismo que ni siquiera se le había ocurrido llamar a su hijo después del ataque de un villano, una vez más, desconcertó a Chitose. ¿Este es el hombre que se supone que debe ganarse a su familia siendo amable con su esposa? Menudo chiste. Tras retirarse a dormir, Chitose entró en su habitación privada en la torre central de Ciudad Eika. La habitación era lujosa y rebosaba de comodidades propias de una mujer de su posición. Pero no se dirigió a su dormitorio. En cambio, entró en su oficina y sonrió al encontrar a una periodista morena esperándola. Pero lo más importante era que sostenía una carpeta manila abarrotada. ¿Es eso lo que creo que es? Chitose no pudo evitar la sonrisa que se extendía por su rostro. Depredadora y hambrienta. Cantó alegremente, antes de asentir rápidamente. Sí, señora. Esto es todo lo que nuestro agente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes pudo recuperar de sus archivos sobre el incidente de Bespin. Y sobre Nensouki Inko. Como un niño al que de repente le regalan un montón de regalos, Chitose se abalanzó, arrebatando la carpeta abarrotada de las manos de Yu y corrió a su escritorio. Abriendo la carpeta, Chitose comenzó a extender los papeles y las fotos sobre su escritorio.
Por sugerencia de Chitose, Riquilla contactó con su miembro para empezar a buscar información sobre Bespin y la rama satélite no oficial del Ejército de Liberación de Meta. Había dos razones por las que tuvieron que arriesgar a su espía para obtener esta información. Una, que el antiguo presidente de la comisión tenía una forma anticuada de garantizar la protección de los archivos. Nada era digital. Todos los informes de misión se mantenían solo en formato analógico. Máquinas de escribir, polaroids y lápices antiguos sobre papel. Era anticuado, y para alguien como Tomoyasu, la defensa perfecta. Así que, todo se reducía a tácticas de la vieja escuela, propias de la Guerra Fría. Afortunadamente, como el espía sabía lo que buscaba, finalmente lo encontró. Según él, estas cosas estaban profundamente enterradas. Alguien no quería que nadie encontrara estos viejos informes. Ni el de Bespin ni ninguno de los otros que estaban encerrados. Pero era evidente que tenían valor para los líderes actuales, ya que aún los conservaban y no se habían deshecho de nada. La segunda razón por la que Chitose insistió en esto, hasta el punto de casi revelar sus intenciones y recibir otra severa advertencia de Riquilla, fue que no confiaba, bajo ninguna circunstancia, en el relato de Isashi sobre los sucesos de Bespin. Estaba segura de que Isashi no había mentido en nada. Era lo suficientemente astuto y demasiado cobarde como para intentar algo así. Pero el hombre no dudaba en exagerar su propia importancia mientras menospreciaba a los demás. Especialmente, supuso Chitose, a su esposa. ¿Habrá algo más, señora? Chitose empezó a despedir a Yu con la mano, pero tras unos cuantos movimientos de muñeca, chasqueó los dedos, atrayendo la mirada del reportero. ¿Alguna novedad sobre Toga? Que le interesara a alguien nuevo no significaba que se hubiera olvidado de Himiko. Quizá ya no pudiera usar a Izuku para sus planes, pero esa chica seguía siendo muy interesante. Nada hasta ahora. Eso era aburrido. Era evidente que todos seguían intentando dar lo mejor de sí. Pero con alguien como Himiko, la pregunta no era si las cosas volverían a salir mal, sino cuándo. No la pierdas de vista. Tarde o temprano, saldrá. ¿Todavía planeas verla? La mirada que Chitose le dirigió a la mujer fue su respuesta. Con eso, Yu hizo una reverencia y se fue, y Chitose por fin tuvo la privacidad para revisarlo todo. Con pereza, sacó una de las fotos del archivo, una Polaroid escaneada, tomada desde cierta distancia, de Inko. En su mejor momento. Incluso en la imagen, la intensidad de Inko se traslucía. Algunos podrían pensar que era una locura que la misma mujer con la que se había sentado a comer hacía tan solo unas semanas fuera la misma joven de la foto. Pero Chitose había visto cómo la mirada de Inko había cambiado, aunque solo fuera brevemente. Y ella quería saber qué clase de mujer era realmente Inko. Así que leyó y estudió. Y después de un rato, Chitose se dio cuenta de que Inko era mucho más de lo que nadie hubiera imaginado. Lideró personalmente una guerrilla contra una fuerza superior. Liberó todo su hogar. Y, al parecer, se enfrentó a Lady Nagant. Chitose se pasó los dedos por el flequillo. Estaba loca. Había muchos informes que revisar, pero lo que había podido leer pintaba una imagen increíble de quién era Inko. Claramente, ni siquiera Isashi tenía idea de algunas de estas cosas, porque sabía que no se le iba a olvidar que su maldita esposa se peleó con Nagant. Luego hubo un informe, un resumen de Inko, escrito por el propio expresidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Nensouki Inko representa una amenaza potencial para la estabilidad gubernamental que no habíamos enfrentado desde la fundación de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. No puede pasarse por alto que haya podido pasar de ser una huérfana que apenas subsistía a líder de un nuevo movimiento de metaliberación en tan solo unos años. Al igual que Destro, esta mujer posee una cualidad que motiva a otros a seguirla. Extravagante y carismática, cuando habla, la gente la escucha. También tiene un lado aterrador en su personalidad. Es vengativa, fría y asesina. No enviará a otros a hacer su trabajo sucio. Lo hará ella misma. Y el número de bajas que ha acumulado demuestra que se ha vuelto muy competente en ello. Recomiendo extremar la precaución al tratar con ella. Si aprueban las misiones de entrenamiento de Tsutsumi, como supongo que ocurrirá, ella será nuestra mejor opción para lidiar con esto. Sin embargo, no se puede simplemente matar a Nensouki. Si bien sus seguidores son pocos, en comparación con el movimiento original, sus lugartenientes podrían incitarlos al frenesí.
Un movimiento radicalizado de más de 100 personas podría causar un daño indescriptible a la imagen que nuestra agencia ha forjado. Un mundo que ha dejado atrás los días oscuros. Por lo tanto, hasta que se determine un método que pueda controlar a Nensouki, a sus lugartenientes y al pueblo de una sola vez, nos conviene observar y esperar. Chitose observó este informe y vio una imagen borrosa de Inko, de pie frente a un edificio gubernamental, vestida con uniforme militar, hablando con un grupo numeroso de personas. Tiempo después, debió de expulsar a los yakuza de su casa. Los tenía asustados. Les hacía temblar todo el asunto. No por lo que era, sino por lo que podría llegar a ser. Echando la cabeza hacia atrás, Chitose se rió de la locura de todo aquello. Que la misma mujer que había conocido en la cena fuera la misma de los informes. Era inconcebible. Y, sin embargo, tenía todas las pruebas ante sus ojos. Y lo más curioso era que parte de la locura que veía en Inko explicaba muchísimo sobre Izuku. El chico tenía un liderazgo innato, como lo demostraba el vídeo anterior. Pero además, al parecer, su grupo de amigos llevaba su nombre. Además, estaba esa crueldad y locura que todos vieron en sus últimas peleas en el festival deportivo. Estaba bastante claro de dónde lo había sacado. Reclinada en su silla, Chitose también empezaba a ver un problema importante en el plan de Rikiya para atraer a Izuku. Dependía de que Isashi se llevara bien con la familia y, por extensión, de que Inko volviera al ejército de liberación de Meta. Dejando de lado que el hombre era insoportable, ahora había una enorme dinámica de poder en juego que nadie conocía. Inko no era una seguidora. Esta mujer era una líder. Una general que estuvo en primera línea y fue la primera en cruzar la puerta. Isashi la había seguido. Y después de ver esa mirada de Inko durante esa comida, Isashi no tenía la fuerza para guiar a Inko a ninguna parte. Daba igual que ahora fuera solo una ama de casa. Esa dinámica de poder seguía vigente. No, Isashi no iba a ser suficiente. Isashi no tenía nada que pudiera seducir a Inko. Carecía de encanto. De carisma. De poder. Nada que Chitose pudiera ver pudiera atraer y seducir a una mujer poderosa. Pero mientras pensaba en el fracaso de la empresa y en que no estaba en condiciones de decirle a su líder que su plan estaba condenado al fracaso, una nueva idea se abrió paso en su mente. Una idea que empezó a madurar y a florecer en un plan. El poder atrae poder. Y lo que le faltaba a Isashi, ella lo compensaba con creces. Quizás Isashi pudiera recuperar algo de influencia sobre su hijo. El chico parecía el tipo de niño que podría recuperarlo. Amable, ingenuo y, al parecer, extremadamente indulgente, a juzgar por la situación de Inko. Pero Inko, no. No, Inko necesitaría a alguien más como ella. Chitose fue la elección perfecta. Incluso ahora, mientras planeaba cómo hacerlo, le parecía perfectamente lógico. Claro que tendría que ser ella quien frenara a Inko. Eran mujeres poderosas. Exigían respeto y podían ser muy duras con quienes se les cruzaban en el camino. Eran de un mismo tipo. Y no era como si Chitose no fuera a sacar algo de esto. Primero, traer a Inko de vuelta al grupo prácticamente aseguraría que Izuku la siguiera. Así que eso aclararía cualquier problema pendiente entre ella y Rikiya. Su historial quedaría limpio. Y segundo, bueno, le daría a Chitose la oportunidad de abrirle el apetito. Porque cuanto más leía sobre Inko, más fuerte era su curiosidad. El poder atrae poder, y Chitose sintió una gran atracción después de descubrir quién era Inko. Claro, Chitose sabía que no era como si pudiera pasearse con una blusa escotada y una falda cortísima y esperar que Inko comiera de su mano. Tenía mucho que descifrar para llegar al líder, al asesino, que yacía en el corazón de Inko. Pero allí estaba. Y era la alegría de una periodista descubrir cosas enterradas. Después de unos días fuera, algunos de los cuales fueron mucho más intensos de lo que había planeado en más de un sentido, Ochako dio la bienvenida a caer en su cama y dormir. Separarse de Izuku cuando la dejó fue duro. Estaba él ayudándola a llevar sus maletas adentro. Sus risas al descubrir que el osito de peluche que había ganado para ella ya estaba en su habitación. Luego estaban los abrazos. Abrazos cálidos y cariñosos de despedida. Entonces Ochako se puso de puntillas y lo besó. Un beso suave y juguetón en los labios. Rieron, aún abrazados. Entonces él se inclinó y la besó. Suave, juguetón, inocente. Los siguientes besos que se dieron se mantuvieron así. Hasta que dejaron de hacerlo.
Ochako se mordió suavemente el labio inferior cuando empezó a apartarse de su pequeño pico. Y de repente, la compuerta se abrió. Al menos estaban a punto de hacerlo, hasta que una tos de advertencia desde fuera del apartamento de Ochako les recordó que Olmig seguía con ellos y que debían llevarse a Izuku a casa. Así que Ochako se jubiló, y aunque al principio extrañaba a su compañero de abrazos, estaba tan cansada que se quedó dormida de todos modos y esperaba dormirse con la alarma puesta. Si es que se acordaba de ponerla. Al menos eso era lo que ella esperaba. Pero en la oscuridad de la noche, resulta que alguien tenía otros planes. Puede que Ochako tuviera sueño, pero no estaba tan agotada ni desorientada como para no despertarse al sentir el peso de alguien sobre ella. Abriendo los ojos, Ochako dio vueltas en la cama, aturdida, solo para darse cuenta de que definitivamente alguien estaba sentado sobre su estómago. Lo cual fue un poco alarmante. Las manos de Ochako se extendieron, con la intención de hacer flotar a quienquiera que fuese el intruso, pero ya lo esperaban, pues de repente la agarraron por las muñecas y las sujetaron junto a su cabeza. El movimiento los acercó a Ochako, permitiéndole a la chica ver quiénes eran. Y al verlos, la alarma de Ochako se convirtió en una molestia sorda. ¿Toga? Ochako parpadeó, intentando despejar los ojos del sueño, ya que aún le sujetaban las manos, y gruñó levemente por el peso en su regazo. Sí, Toga está sentado sobre mí. Mientras estoy en la cama. En mi apartamento. Mirando a su alrededor, Ochako parecía estar esperando algo. Y Miko entrecerró los ojos mientras la miraba. ¿Qué? Me pregunto cuánto tiempo más pasará hasta que Deku aparezca con un lindo traje de mucama francesa. ¿Estás despierto? Ochako tarareó. Como no había ningún Izuku con minifalda, entonces el destello de las 3 AM en su reloj era real. Y Miko era real. Así que, olvidas que dije algo. No hay posibilidad. Bueno, las cosas han vuelto a la normalidad ahora que estoy en casa. Cuando Ochako pudo concentrarse, se dio cuenta de la situación exacta en la que se encontraba. Y Miko estaba en su apartamento, en plena noche. Algo que definitivamente no debería estar. Y Miko pareció darse cuenta de lo que estaba pasando por la cabeza de Ochako, porque cortó las preguntas repentinas que sabía que estaban a punto de lanzarle. Me escapé. No, no se lo dije a nadie. No tengo ni idea de si saben que me fui. Y no, ahora mismo no me importa nada de eso. Ochako parpadeó y mantuvo la boca cerrada porque empezaba a preocuparse. Había un tono en la voz de Miko. Difícil de distinguir más allá de la frenética emoción, pero estaba ahí. Lo reconocería en cualquier lugar después de oírlo la primera vez. Después del incidente con Saito, cuando sorprendieron a Miko intentando salir de la escuela. El dejo de pánico y estrés en su voz. Algo estaba despertando los instintos de lucha o huida de Miko. Entonces algo estaba a punto de recibir un golpe en la cabeza. Baja el tono, no necesito a la conejita Junior ahora mismo. Nunca más me llames así. Mini Miruko. Toga, gruñó Ochako como advertencia. Y Miko soltó las muñecas de Ochako y le cubrió la cara con las manos. Estoy en un lío y necesito ayuda. ¿Reporteros? No. ¿El HPSC? No. ¿Tártaro? No. 1B. Que les jodan, pero no. A Ochako se le estaban acabando las personas que creía que la tendrían en su contra. ¿Padres? ¿Villanos? ¿Algún fan de Stein? Es Tsu, admitió Miko. ¿Qué diablos le hiciste a Tsu? Yo no hice nada. Ella fue la que metió la lengua en mi garganta. Ochako se quedó mirando fijamente, con los ojos abiertos, mientras esa nueva información se colaba en su cabeza, y por unos instantes perturbó su imaginación. Pero sacudiendo la cabeza, borró la imagen, volvió a concentrarse y comprendió exactamente lo que Miko decía. Espera. De verdad lo hizo. Ochako se habría incorporado del susto, pero Miko seguía sentada sobre ella, así que solo recibió una sacudida repentina. Sí. Las manos de Miko estaban en el cuello de Ochako, con la intención de estrangularla. Porque al parecer Izuku ahora está dando consejos sobre relaciones. ¿Ella hizo eso de morderse el labio? Se cortó la lengua y la metió hasta aquí. Y Miko se gesticulaba con una mano en la boca. Hubo un breve silencio antes de que Ochako sonriera radiante y levantara la mano para chocar los 5. Bien hecho, chica. Aplaudir. Te odio. Y ahí estaba el estrangulamiento.
Si no fuera por los guantes que Izuku le compró, Himiko lo estaría intentando mientras flotaba, pero por su forma de actuar, Ochako supuso que aún podría hacerlo. Cuando Himiko se detuvo, ya se había apartado de Ochako, por lo que ahora las dos estaban sentadas una al lado de la otra. ¿Te sacaste eso de encima? Himiko resopló. Tal vez. Ajá, Ochako miró a su amiga. Entonces, ¿quieres hablar ahora? Estoy en una relación seria, exhaló Himiko, y no tengo ni puta idea de qué significa eso ni de qué se supone que debo hacer. Retorciéndose las manos, la voz de Himiko tembló por el pánico que se le escapaba. Me acabo de enamorar de una chica que estaba loca por mí desde la USG. Había alguien a quien le gustaba, y yo no lo sabía. Y ahora nos hemos besado un montón, y puede que espere cosas de mí, y no tengo ni idea de qué significa todo esto y estoy muerta de miedo. Ochako tuvo que admitir que estaba sorprendida. Himiko parecía tener claro que esto era lo único que dominaba. Himiko se ofendió un poco, pues dominaba muchas cosas. El problema era que estaba en el lado equivocado. Me enamoro de otras personas y lo sé todo sobre sexo. Con Tsu, una cosa u otra estaría bien. Pero que alguien me acose es muy raro. ¿Cómo no lo arruino? Ya tienes una relación, tienes que ayudarme. Por poco. Replicó Ochako rápidamente, y sabes muy bien que llegar aquí fue como sacarse una muela. Eso le arrancó una risita a Himiko. Así que era positivo. Ochako continuó. ¿Pero qué hay de cuando ibas tras Deku y yo? O sea, debías tener alguna idea de lo que querías de una relación donde todos compartíamos los mismos sentimientos. Ochako se rascó el cuello. O sea, no estabas ocultando lo que querías precisamente. Bueno, supongo que soy como un perro persiguiendo un coche. Porque no tengo ni idea de qué voy a hacer ahora que lo he atrapado. Pero esto es bueno, ¿verdad? Himiko resopló casi con amargura, pero sin mala intención, mientras miraba a Ochako. ¿No oíste lo del perro y el coche que acabo de decir? Hizo una pausa y señaló a Ochako con el dedo. Si usas esa analogía para llamarme zorra, te apuñalo. Suspirando, Himiko se desplomó hacia adelante, cabizbajo. Siendo sincera, nunca tuve la oportunidad de atraparlos, así que siempre fue seguro. Solo se miran el uno al otro. Lo cual es una mierda, porque ¿cómo puedo tener una relación seria si todavía los amo, aun sabiendo que no tengo ninguna posibilidad de que pase nada? Se supone que no le sorprende que sienta algo por ustedes. Oh, Deku prácticamente lo explicó cuando te explicó lo que sientes por nosotros. Himiko frunció el ceño. ¿Qué? De repente son expertos en mí. Quiero decir, ¿sí? ¿Quieres hacerle una prueba de estrés? No era una amenaza real, pero le estaba haciendo saber a Ochako que estaba molesta. ¿Cómo creen que entienden algo de mí? ¿O cómo me siento estando enamorada de la gente? Ninguno de ustedes entiende la situación tan complicada en la que estoy ahora mismo. Me están asfixiando sentimientos que no deberían ser correspondidos o que no lo serán. Ochako frunció el ceño. Luego, sin pensarlo mucho, dijo. Sabes que Deku y yo te queremos, ¿verdad? La cabeza de Himiko se levantó de golpe. Y se lo hicimos saber a Tsuyu cuando la animamos a ir tras de ti. Ochako sonrió nerviosa al ver la expresión de asombro y silencio en el rostro de Himiko. ¿Sorpresa? Y las manos de Himiko estaban de nuevo en el cuello de Ochako. ¿Tienes idea de lo mucho que eso no me ayuda ahora mismo? En medio de la aceleración, Ochako fue empujada repentinamente hacia atrás, hacia su cama, y Himiko se montó sobre ella, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. ¿Tienes idea de lo que me dan ganas de hacer ahora mismo al escuchar eso? Ochako había visto esa mirada antes, en el hospital de la ciudad de Osu, así que tenía una idea bastante clara de lo que Himiko quería. Himiko se inclinó, pero en lugar de besarse, hundió la cara en la manta junto a la cabeza de Ochako. Y no puedo hacerlo, porque no voy a ser una zorra infiel de telenovela con Tsuyu solo un día después de que se me confesara. Ochako extendió la mano y acarició el cabello de Himiko. Está bien. Que te jodan. No sin Deku aquí. Un latido después, Himiko se reía, presionando su cabeza en el hombro de Ochako. Dios, eso lo mataría. Ochako sonrió con suficiencia. Sobre todo cuando Himiko tiró del cuello de su camisa y observó las marcas tan evidentes en su piel. Te sorprendería. Maldita sea, tal vez tengas razón. Pasó un tiempo, pero pronto, Himiko se apartó y se acostó junto a Ochako. Tengo miedo. Sí. Esto es realmente aterrador.
Y me alegro de que hayas venido a mí para ayudarte. Y Miko resopló. Así que, aparte de dejarme desahogarme y soltarme tu maldita bomba L, que te agradezco muchísimo por complicar las cosas aún más, no has hecho gran cosa. Entonces arreglemos eso. ¿Me pasas mi teléfono? Y Miko pudo, y sin pensarlo mucho, se lo lanzó. Ochako lo abrió y empezó a escribir. Lo releyó varias veces para sí misma antes de pulsar enviar. Vale, ese es uno. Ochako volvió a escribir, hasta que por fin terminó, tras enviar otro mensaje. Vale. Te he ayudado. ¿Eh? ¿Me has ayudado? Y Miko frunció el ceño cuando Ochako guardó el teléfono. ¿Qué acabas de hacer? Acabo de enviarles un mensaje a Deku y Tsu, diciéndoles que tienen que venir mañana por la mañana. Ochako se giró para poder mirar a Miko. Para que podamos hablar todos. Ochako demostró entonces que era una experta en Miko, porque cuando la otra chica empezó a moverse, la rodeó con sus brazos y la estrechó en un fuerte abrazo. Y te quedas aquí. No. No hago esto. No doy charlas. El agarre de Ochako se había intensificado, y Miko se vio obligada a admitir que Ochako era mucho más fuerte que ella. Así que no iba a ninguna parte. Malditas sean tú y tus brazos de tronco de árbol. Urk. ¿Era necesario ese apretón? No. ¿Lo hizo Ochako de todas formas? Sí. Da miedo, pero si vamos a resolver esto, todos deben estar aquí. Tenemos que hablar. ¿Lo sabes? Si no, no te habrías escapado a verme. Y Miko odiaba saber que Ochako tenía razón. Mierda. ¿Y el otro mensaje? Decidiendo que discutir solo la destrozaría, y Miko se sometió a lo inevitable. Le envié un mensaje a la escuela. Nos dieron todos tus números de contacto de emergencia. Diles dónde estabas. Que pasarías la noche allí y que probablemente no volverías hasta después de comer. Al relajarse el abrazo, Miko pudo rodear a Ochako con sus brazos. Ustedes, idiotas, sí que me cuidan, ¿eh? Siempre lo haré. El furioso sonido de los golpes en la puerta atrajo la atención de todos en la sala. Ochako sonrió con suficiencia y extendió la mano. Paga. Mi gorilla viene corriendo hacia aquí presa del pánico, aunque tu mensaje decía que no era urgente, sino importante. ¿Quién lo hubiera pensado, Kero? ¿Qué coño crees que tengo dinero? Estoy en pijama, idiota. Ninguno de los invitados se movió para ponerle nada a Ochako, lo que la hizo entrecerrar los ojos. No apuestas a menos que tengas algo con qué pagar, Toga. Y Miko señaló a Tsuyu, pero parecía que ella era de quien Ochako esperaba el pago. Dios, qué avaricioso eres. Pero no debería sorprenderme eso de alguien que hace trampa en el Monopoly. Ochako jadeó, como si la hubieran picado. Antes de girarse enfadada, ignorando los ojos que la miraban, retándola a decir algo. La puerta está abierta, Deku. La puerta se abrió de golpe e Izuku entró corriendo, con chispas verdes crepitando mientras cerraba la puerta detrás de él, saltó de sus zapatos e intentó detenerse derrapando, lo que fue casi un desastre ya que sus calcetines casi no tenían agarre en el suave piso de madera. Los tres lo vieron deslizarse casi contra la pared, antes de que se levantara a toda prisa y se presentara ante el trío de chicas divertidas. Perdón por llegar tan tarde. Me costó convencer a mamá de que no solo iba a escondidas a casa de Ochako a tener un pañuelo. Izuku se quedó callado y tosió. Es decir, estoy aquí para ayudar con lo que sea que esté mal. Y Miko resopló. Dios, es un idiota. Lo sé, ¿no es genial? Dijo Ochako con un suspiro repugnantemente enamorado. Eres raro. Ochako se giró, con el cuello crujiendo, para mirarla. No estás en posición de llamar rara a nadie. Mientras Ochako y Miko discutían, Tsuyu levantó una caja de la que habían estado comiendo. Compré unos muffins. Al ver que cualquier preocupación que pudiera haber tenido parecía infundada, aunque estaba bastante seguro de que tendría que prepararse para defender a Miko cuando la trajeran de vuelta a la UA, Izuku se relajó visiblemente. ¿Sabes? Podría tomarme unas cuantas. Casi me salté el desayuno. Como un gato al que le agitan una cuerda, Miko levantó la cabeza de golpe y se fijó en Izuku con una mirada que puso nerviosa a Ochako. ¡Ay, esto, no va a ser nada bueno! Entonces, empezó Miko, con un tono demasiado inocente, pues era Miko quien hablaba, y ella nunca es inocente. ¿Te gusta comer muffins, eh? Entonces, sonriendo, Miko miró de reojo a Ochako.
Ochako parpadeó, sin darse cuenta de lo que se suponía que debía recibir. Entonces la sonrisa de Himiko se volvió, a falta de una palabra mejor, traviesa. Pasó otro segundo antes de que la realidad le diera a Ochako de lleno en la cara. Primero, Himiko de alguna manera sabía que Izuku le había puesto el apodo de Muffin Button, y lo estaba utilizando como arma. 2. Iba a tener que matar a uno de sus amigos porque uno de ellos habló. Pero volvamos a centrarnos en los problemas actuales. Comer muffins. Oh, las imágenes que pasaron por su cabeza y los sonidos que resonaron a su alrededor, ambos totalmente culpa de Himiko, hicieron que Ochako se pusiera tan roja que habría sido digno de ver si no se hubiera cubierto la cara inmediatamente y se hubiera alejado flotando. Necesitaba un salvavidas urgentemente. Alguien que se asegurara de que esta horrible realidad terminara y la ayudara a no pensar en lo que pensaba. Tsuyu decidió no ser el héroe que Ochako necesitaba. Espera, ¿apretaste un botón? Preguntó, como si no estuviera abriendo la puerta a la condenación de Ochako. Izuku hizo una pausa entre mordiscos, porque así se come un muffin, y se rascó la barbilla, sin darse cuenta de que su novia estaba pasando por una crisis. No, lo rompería. Ochako empezó a chillar, porque, Dios la ayude. Oír a Izuku decir eso solo le subía la intensidad a los puñeteros ruidos en la cabeza. Entonces, justo cuando creía que ya no aguantaba más la vergüenza, Izuku pilló la broma. Oh. Su sonrisa burlona era un poco alarmante. Y Ochako odiaba que sonara tan seguro de sí mismo, tan condenadamente arrogante. Porque si de verdad se daba cuenta de lo que pasaba y le seguía la corriente, estaba en problemas. Voy a reventar mi Muffin Button como no te lo imaginas. La mandíbula de Himiko realmente cayó. Tsuyu graznó mientras su rostro se calentaba. Ochako emitió un sonido que podría describirse como horrorizado, emocionado y lamentable. La próxima vez que entrenemos. O al menos, Izuku creyó haber entendido la broma. Izuku volvió a masticar su panecillo, mientras Himiko, Tsuyu y Ochako lidiaban con la horrible realidad de que Izuku seguía siendo Izuku. Sintiéndose como si la hubieran rociado con agua helada, Himiko se abalanzó sobre Izuku, gritando. ¿Por qué eres como eres? Tsuyu no hacía nada para detenerla, mientras que Ochako dejaba escapar un suspiro con suficiente calor como para que pensaras que de alguna manera había copiado el don de fuego de Izuku. Oh, gracias a Dios, Deku no hablaba de eso. Hablaba de pelear. Un segundo después, la expresión de alivio de Ochako se agrió. Oye. Espera un segundo. ¿Cómo demonios me vas a aplastar la próxima vez? Después de que Izuku fue suficientemente golpeado por Himiko y Ochako, tiempo durante el cual finalmente hizo clic en cuál era realmente la broma, lo que resultó en una cortina de humo que le salvó la vida, porque todos tuvieron que apresurarse a abrir todas las ventanas y puertas antes de que los fumaran, los cuatro ahora estaban sentados alrededor de la pequeña habitación de Ochako, aparentemente listos para tener su charla, sobre lo que fuera que Ochako sentía que necesitaban hablar. Tsuyu tenía algunas sospechas, dado todo lo sucedido el día anterior. Una mirada a Himiko, sentada a su lado, apoyada en la cama de Ochako, junto a sus piernas, le dio una idea general de los posibles problemas. Puede que Izuku no tuviera muy clara la causa del problema, pero fue lo suficientemente astuto como para alinear las piezas clave. La presencia de Tsuyu con ellos redujo las posibilidades. Y al ver las rápidas miradas entre Tsuyu y Himiko, las cosas se hicieron aún más evidentes. ¿Felicidades? Izuku sintió ganas de patearse. Porque le pareció una tontería decir eso así sin más. Tsuyu se quedó en silencio mientras Ochako se frotaba la frente, murmurando en voz baja. ¿Cómo? ¿Cómo es tan observador en el peor momento? Himiko aplaudió. Bueno, con eso se soluciona la reunión. ¿Nunca a la misma hora? Bueno, adiós, bla, bla. Ochako se agachó, agarró a Himiko por la nuca y la jaló hacia abajo. Sí, no. No te acobardes ahora. Ochako dejó claro que esto estaba pasando. Vamos a sentarnos y tener una conversación adulta. Y le demostrarás a Tsu el respeto que se merece tomándote esto en serio. Himiko miró a Tsuyu antes de alzar la vista hacia Ochako. Eso último no fue justo. Una vez segura de que Himiko se comportaría bien, Ochako se aclaró la garganta y empezó. De acuerdo. Anoche, Toga entró en mi apartamento, con un ataque de pánico. Señaló a Himiko, que parecía a punto de decir algo. Entraste, ni lo niegues.
Dado el pánico que le causaba y cómo nos afecta a todos, creo que lo mejor sería sacarlo todo a la luz y tener una conversación honesta sobre lo que nos pasa a todos. ¿Por qué estaba entrando en pánico, Kero? Lo que siguió fue que Ochako se tomó el tiempo de analizar todo lo que Himiko le había dicho la noche anterior. Y les contó a todos lo que había dicho. Hacia el final, ofreció a Izuku una breve disculpa, ya que había hablado por él sobre sus sentimientos por Himiko sin su permiso. Aunque Izuku se apresuró a decir que, dadas las cosas como estaban, Ochako tenía razón. Aunque seguía visiblemente avergonzado y se esforzaba por no mirar a Himiko hasta que volviera a la normalidad, Himiko encontró todo el asunto bastante gracioso. Toga, dijo Ochako después de eso. Se inclinó y la miró con dulzura. ¿Te gustaría decir algo? He estado hablando mucho por ti, pero creo que sería bueno que todos te oyeran decir algo. No era frecuente que Himiko fuera cuidadosa con lo que decía. Todo solía ser improvisado, un reflejo de su vida y de cómo vivía. Pero ahora, al mirar a todos, era evidente que elegía sus palabras con cuidado. Me aterra a arruinarlo todo, porque no sé cómo debería actuar ahora. Himiko miró a Ochako y luego a Tsuyu. No mencionó la parte en la que estuve a punto de besarla. Himiko se mostraba tímida. Como si esperara un trato duro. La expresión de Tsuyu no cambió, pero su tono era suave. ¿Cerca? Sí. Fue justo después de que dijera lo que ella y el chico denso sentían por mí. Tsuyu observó a Himiko en silencio, con sus grandes ojos fijos en esta persona, normalmente llena de vida y desafiante, que se mostraba sumisa. Cuando extendió la mano, acercándose a ella, Himiko parecía esperar algo. Su lenguaje corporal dejaba bastante claro qué era. En cambio, Tsuyu le tomó la cara entre las manos y la atrajo hacia sí para poder inclinarse y darle un pequeño pero tierno beso en la frente. Decir que Himiko se quedó atónita era quedarse corto. ¿Qué? ¿Tú? ¿No estás enojado contigo? Himiko asintió. Te lo dije, vine a confesármelo, sabiendo que aún sentías algo por ellos. Quería ser una de las personas por las que sentías algo. Nunca pretendí que de repente dejaras de sentir algo por ellos. Tsuyu levantó la otra mano para secar las lágrimas que resbalaban por la mejilla de Himiko. O que dejaras de actuar según esos sentimientos. Solo quiero y espero que actúes según esos sentimientos conmigo. Himiko respiró hondo por la nariz y, como si le hubieran dado un toque a un interruptor, su rostro adoptó una expresión completamente nueva. Nueva porque no se parecía a la anterior, pero no porque todos en la sala la hubieran visto alguna vez. Era la cara de traviesa y hambrienta de Himiko. Oigan, ¿quieren salir para? Ni hablar, interrumpió Ochako, divertida y feliz de que todo pareciera estar bien entre los dos, pero de ninguna manera le iban a echar de su casa. Además, no hemos terminado de hablar. Himiko hizo pucheros, pero sus deseos amorosos se calmaron cuando Tsuyu la abrazó y la hizo sentar en su regazo. Izuku vio eso, miró a Ochako y rápidamente decidió que Tsuyu tenía razón. Ochako tardó unos segundos, entre chillidos, en comprender lo que hacía Izuku, pero una vez acurrucada en sus brazos, no se quejó. Aunque sí le dio un pequeño golpe. La escena provocó risas entre todos y ayudó a animar el ambiente. De acuerdo, dijo Himiko mientras acariciaba las manos de Tsuyu con los dedos. Supongo que solo preguntaré. Tsud dice que está de acuerdo, pero, ¿les parece bien que juegue con ustedes? Se rió entre dientes al oír los gorjeos que emitían. O sea, la primera parte de mi plan maestro fue todo un éxito. Pero bueno, hubo una segunda parte. Izuku y Ochako asintieron. Ambos eran plenamente conscientes de ello, y lo descubrieron cuando finalmente se sentaron a hablar después de que Izuku escuchara a Ochako y Himiko hablando en el pasillo la noche antes de los exámenes finales. Si bien antes habían decidido abordar el tema después de ordenar sus casas, bueno, su casa estaba en orden y era hora de decidir qué hacer. Izuku reflexionó. Creo que, ambos estamos de acuerdo. Al menos, ¿podemos dejar que las cosas sigan como están? Frunció el ceño, sin saber si era la mejor manera de decirlo. Quiero decir, Lo que Deku intenta decir es que no te estamos diciendo que pares. Ochako miró por encima del hombro. ¿Verdad? Cierto, asintió Izuku. Creo que todos sabemos que las cosas están, diría que son raras, seguro que hay una palabra mejor, pero no se me ocurre, pero las cosas están raras entre nosotros. Himiko sonrió con suficiencia. No, soy rara. Bueno, las cosas son raras y tú eres el centro de esa rareza, pero no está mal.
Y dejar que las cosas sigan siendo raras tampoco está mal. Quizás haya algo ahí. Ochako rió disimuladamente. Ah, sí que lo hay. Sí. Pero, Izuku definitivamente estaba escogiendo sus palabras, no estoy seguro de si es algo que deberíamos estar buscando activamente. Casi de inmediato, agitó las manos, intentando disipar cualquier sentimiento negativo que pudiera surgir. No digo que si pasa algo, lo ignoremos o lo neguemos. Solo pienso, los brazos de Izuku rodearon a Ochako, abrazándola. Ambas acabamos de empezar algo. Ochako y yo. Tumitsu. Creo que deberíamos trabajar primero en lo que empezamos. Nuestras relaciones son nuevas. No creo que sea justo para ninguno de nosotros si de repente empezamos a complicar las cosas. Izuku hizo una pausa y añadió con nerviosismo. Si es que eso tiene sentido. Estoy bastante seguro de que no soy la persona más indicada para, ya sabes, hablar de este tipo de cosas. Los resoplidos gemelos de Himiko y Ochako, junto con la mirada de Tsuyu, lo hicieron parpadear. Deku, desde los exámenes finales, lo único que has hecho últimamente es dar consejos sobre relaciones. Lo cual, por muy exasperante que parezca, ha resultado bastante bueno. Himiko asintió. Le diste a Tsu muy buenos consejos. De primera. Un 10. Ahora tengo una novia mordedora y apuñaladora gracias a que me dijiste lo que debo hacer, Kero. Dejando a un lado la conversación seria, Izuku parpadeó y miró a Tsuyu. Espera. ¿Quieres decir que hiciste lo que te dije? Sí. Incluyendo él, ya sabes. Himiko respondió con una sonrisa frenética. Oh, estaba completamente obsesionada conmigo. Izuku chilló. Tsuyu continuó mientras Izuku se recomponía. Creo que Midoriya tiene razón. Deberíamos centrarnos primero en nuestras relaciones, pero si las cosas ocurren de forma natural, ocurren. Y seguiremos adelante, Kero. Ochako asintió. Creo que es la manera perfecta de dejar las cosas. Bien hecho, Deku. Más buenos consejos para las relaciones. ¿Podrías no sonar enojado cuando dices eso? No. Mientras Izuku empezaba a preocuparse por los riesgos de tener un petardo en su regazo, Himiko miró a Tsuyu por encima del hombro. Oye. ¿Y tú? A mí. Quiero decir, todo esto está muy bien, pero serás un poco el raro. Estar en una relación de Metamour con Uraraka y Midoriya está bien. Himiko parpadeó y Tsuyu añadió. Significa que no es romántico. Himiko hizo un puchero. Pero, me imagino que aunque nos tomemos tiempo para nosotras mismas, también pasaremos mucho tiempo juntas. ¿Citas dobles? Intervino Ochako. Oh, eso suena divertidísimo. Tsuyu asintió. Sí, cosas así. No tenemos que forzar nada. Es como dijo Midoriya. Si algo pasa, pasa. Izuku se rascó la mejilla. Entonces, ¿dirías que estamos en un protopolículo? Todas las malditas cabezas se giraron para mirarlo, con expresiones genuinas de total y absoluta sorpresa en los rostros de cada chica. Lo que puso a Izuku en alerta máxima. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Cómo demonios sabes lo que es un polígono? Chilló Himiko. Quiero decir, es de conocimiento público, ¿no? Ochako se tapó la cara con las manos y gritó. Citas dobles. Necesitamos asegurarnos de que los lugares se adapten a las necesidades dietéticas de todos. A Toga le gustan las granadas, así que busca lugares que las tengan de postre. A Tsu le gusta la gelatina, busca postres de gelatina de granada, asegúrate de que sean lugares donde podamos hablar y sentirnos cómodos el uno con el otro sin invadir el espacio del otro mientras construimos nuestra propia relación. Películas, eventos deportivos, posiblemente, necesitamos a partes iguales cercanía y espacio, Izuku murmuraba mientras sacaba su cuaderno de análisis romántico para el futuro y anotaba nuevas cosas. ¿Cómo? ¿Dónde escondía eso? Preguntó Himiko. Además, ¿cómo sabe que me gustan las granadas? Jamás les dije eso. Al menos estoy bastante segura de que nunca lo dije. Ochako se encogió de hombros, incapaz de responder. Tsuyu se tocó la barbilla. También estoy bastante segura de que nunca le dije que me gustaba la gelatina. Izuku da mucho miedo. Las chicas asintieron. Al menos se compromete con las cosas, empezó Himiko y sonrió con malicia cuando Ochako asintió, sin prestarle mucha atención. Imagina lo que pasará cuando ponga toda esa energía en aprender todas las cosas divertidas que quieres que te haga.
La tetera que Ochako había cogido para prepararte para todo se le escapó de las manos. Ochako se dio la vuelta rápidamente. No quiero. ¿Cosas divertidas? Izuku levantó la vista de su cuaderno, como si algo acabara de encajar en su mente. Al principio, todos estaban preparados para que fuera lo habitual para él, pero cuando sus mejillas se enrojecieron, quedó bastante claro que sabía exactamente a qué se refería Himiko. ¿Cómo queremos manejar la diversión? Ochako, flotando para agarrar su tetera, despidió a Izuku con una risita. Tranquilo, Deku. No tenemos por qué documentar cuando nos vemos. Si estás con Toga, no tienes que venir a decírmelo ni a informarme. Himiko se aclaró la garganta. Ochako, no se refería a eso. Con la tetera en la mano, Ochako bajó la mirada y vio a Izuku, sonrojado, cubriéndose la cara con su cuaderno. Ah. Bueno, había algo en lo que Ochako no había pensado. Tsuyu ayudó a Ochako a bajar. Supongo que hablas de algo más que el coqueteo de Himiko con todos. Izuku asintió, todavía escondido detrás de su libro. Himiko sonrió con suficiencia y se balanceó detrás de él antes de apoyarse en su espalda. Mira lo que le has hecho a este pobre chico, Ochako. Le has metido ideas tan malas en la cabeza. Juntó las manos en señal de oración y añadió. Gracias. Ochako puso los ojos en blanco y la señaló. Oh, no soy yo. Desde que Deku se enteró de que nos besaste de forma diferente, se ha puesto muy celoso. Eso. Tsuyu puso un dedo en su barbilla mientras miraba a Izuku, él está tratando de descubrir cómo conseguir un beso de mí. Ochako asintió con sabiduría. Sugirió usar la lengua muy rápido, ¿verdad? Ochako puso las manos sobre los hombros de Tsuyu. Deku, ¿dices que mis besos no te bastan? ¿Vas a desearle a Tsuyu abiertamente? Tsuyu se tapó la boca con dos dedos, formando una V, y dejó que su lengua se deslizara entre ellos un buen trecho. El apéndice rosado se retorció y se contorsionó antes de anudarse y formar un pequeño corazón. El silencio absoluto de los otros tres ante esa exhibición hizo que Tsuyu los mirara con cierta suficiencia. Vaya, ya entiendo por qué Himiko se divierte tanto burlándose de ustedes dos. Himiko se recuperó primero y soltó una risita. Tsume demostró exactamente lo que Sudon puede hacer. Ninguna de las dos está preparada para eso. Mejor que se queden un rato en la piscina infantil. Hinchándose con orgullo, como si hubiera hecho algo más que aferrarse con todas sus fuerzas cuando Tsuyu le enseñó lo que hace esa lengua. Mientras Izuku y Ochako farfullaban y luchaban contra la batalla perdida de no pensar en lo que Tsuyu le había hecho a Himiko y en lo que ella podría hacerles, Tsuyu apartó la vista de ambos y miró al vampiro fanfarrón, muerto en su ojo sano. Con la franqueza que la caracteriza, Tsuyu la hizo estallar de inmediato al revelarle algunos hechos. No te he mostrado exactamente lo que Nidon puede hacer. Himiko se estremeció. Oh, me encanta que lo hayas dicho como una amenaza. Ochako frunció el ceño, y su rostro recuperó poco a poco su tono rosado, posiblemente normal. Vale, pero ¿qué más hay aparte de, ya sabes? ¿Su enorme juego de lengua? Preguntó Himiko mientras movía las cejas. Y Ochako volvió a sonrojarse, con un chirrido escandaloso. Sí, tragó saliva, eso. Mientras Himiko bromeaba, se esforzaba por ocultar que también sentía un poco de pánico por dentro. La idea de que pudiera haber algo más le provocó escalofríos y una oleada de excitación. Izuku se puso rojo de repente e hizo todo lo posible por no mirar a Tsuyu a los ojos. Tsuyu, sin embargo, lo captó al instante. Y conociendo a Izuku como lo conocía, podría haber sellado su propio destino. Ahuyentando a Himiko, Tsuyu se sentó junto a Izuku y notó que Izuku seguía encontrando lugares aleatorios de la habitación más interesantes que ella. Te dije que Nidon me permite hacer lo que hacen las ranas. Izuku asintió bruscamente, prácticamente confirmando a Tsuyu lo que sospechaba. ¿Hiciste una búsqueda de datos sobre ranas? ¿Verdad? Para añadir algo a tu cuaderno. La cara de Izuku estaba tan roja y se estaba poniendo tan acalorada, que era un milagro que no se estuviera quemando las pecas de las mejillas. Aún así, asintió. Con Ochako y Himiko mirándolo, Tsuyu se inclinó y le indicó a Izuku que susurrara lo que creía saber. Izuku, con la mayor rapidez y claridad posibles, lo dijo. Himiko y Ochako sintieron que se les ensanchaban los ojos al ver a Tsuyu sonrojarse y asintieron. Ahora, Izuku y Tsuyu eran iguales. Verdes tan rojos que quedarían perfectos en Navidad.
Pasó algo de tiempo, y algunas amenazas no tan sutiles de Tsuyu y Miko de que no dejar el tema podría hacer que ella descubriera lo que significa estar en su caseta de perro, para que el grupo finalmente, de manera madura, abordara la pregunta de Izuku. Bromas aparte, era completamente posible, si no absolutamente probable, que algo sucediera. Ya fuera con el grupo unido, con el ánimo perfecto, en el momento justo. O tal vez con una pareja por separado, y surgiendo una chispa que, simplemente, provoca que algo suceda. Planeado o esporádico, algo iba a suceder. Si lo hacemos, empezó Ochako nerviosa, decidimos que, queremos intentar algo. Ignoró la risita de Himiko al oír la palabra sí. Entonces probablemente todos deberían, definitivamente participar. Bueno, pues no voy a llevarte a ti y Atsu a jugar un rato en el vestuario, mientras Izuku está solo. Himiko asintió con sabiduría. Sí, me parece justo. Tsuyu la empujó. No hagas que el vestuario se ponga raro, Kero. Ochako agradeció a Tsuyu por controlar a Himiko, lo que provocó una mirada amarga del vampiro, antes de continuar. Es un buen ejemplo o al menos. Izuku asintió, ignorando lo demás. Nada de travesuras planeadas que no incluyan a todos. Dios mío, ¿de verdad dijiste que eras un poco travieso? Himiko se frotó la frente mientras murmuraba algo. Vale, pero ¿y si pasa algo? Por ejemplo, sí, Izuku se rascó el cuello, si Toga está haciendo lo suyo y yo, no la detengo. ¿Eh? ¿La besas? Preguntó Ochako con una sonrisa comprensiva. Sí. ¿Deberíamos parar enseguida y llamar, qué? Izuku notó que los demás fruncían el ceño. Mi gorrilla, detenerse sin más podría no ser lo mejor. Suponiendo que estemos hablando de si las cosas se salen de lo normal en este momento, simplemente frenar podría herir sentimientos y generar malentendidos. Para todos los involucrados, razonó Tsuyu. Ochako estuvo de acuerdo. Si algo empieza, nadie se va a enfadar, así que dejémoslo pasar. Pero, Ochako levantó un dedo para aclarar su punto. Después. Cuéntanos. Nada de avergonzarte ni intentar ocultarlo ni pensar. Ay, no, nos acabamos de enrollar en el armario durante el tercer periodo, mejor no digas nada. Nada de eso. La comunicación es clave, dijo Izuku con seguridad. Exactamente. Es una buena manera de ver las cosas, asintió Tsuyu. Quizás pase algo, quizás no. Pero lo que no queremos es herirnos mutuamente por no ser honestos. Todos estuvieron de acuerdo en que esa era la solución. Y mientras estaban allí sentados, los cuatro se dieron cuenta de que acababan de resolver algo que no tenían ni idea de cómo terminaría. Pero por ahora, todo parecía ir bien. Y Miko miró la hora. Bueno, tengo hambre y ya casi es la hora de comer. ¿Quieres mandar un mensaje a la escuela preguntando si me pueden traer ropa para salir y comer algo? Ochako sacó su teléfono y se disponía a escribir. Ah, ¿y quién se atreve a apostar a que menos de un minuto después de enviar esto, llamarán a la puerta de Ochako? Ochako se quedó paralizada, mientras Izuku y Tsuyu miraban por las ventanas. Espera, ¿crees que tienen la casa de Ochako bajo vigilancia? Oh, absolutamente. Eso es espeluznante. ¿Conoces a nuestro director? Imágenes de un animal bebiendo té y riendo maniáticamente aparecieron en la cabeza de todos. Está bien, sí, hay gente ahí fuera. Tras reírse un buen rato, Ochako volvió a enviar su mensaje. Desafortunadamente, Himiko se acercó a ella. Así que ya estamos siendo amables y sinceras, ¿eh? Oír eso de Himiko no les causó ningún placer a los presentes. Me preguntaba. Durante tu cita, ¿dejaste que Izuku descubriera que era suave y que era duro? Izuku se desplomó en el suelo en un montón humeante, mientras Ochako tuvo la divertida tarea de decirle a Himiko que no lo habían hecho. Estás bromeando. Nos interrumpían constantemente. Durante tu baño. Ah, sí, quizá ese fue el mejor momento. Ochako lo dijo como si acabara de darse cuenta de que dejó la luz encendida o algo así. Himiko se giró hacia Tsuyu, saludando a Ochako y al desorientado Izuku. ¿Ves? Bienvenido a mi infierno. Tsuyu ladeó la cabeza. ¿Baño? Himiko sacó su teléfono, sacando todas las fotos y vídeos que Ochako le había enviado para compartir. Riendo mientras Ochako intentaba quitárselo. El alboroto pronto se convirtió en la pareja presumiendo abiertamente de sus citas, comparando besos y todo tipo de cosas que hicieron que Izuku y Tsuyu se sonrojaran y agacharan la cabeza de vergüenza. Pero mientras los dos se enfurecían, Tsuyu miró a Izuku.
¿Tu agencia de héroes tiene alguna vacante para héroes especializados en rescate acuático? Izuku estaba feliz de decir que había un lugar disponible para ese campo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 58 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.